Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar sobre el foro 2 del curso de fotografía general, que vendría a ser la fotografía documental. Esta técnica de fotografía fue a la par de los inicios de del mismo tema de fotografía. Esto hizo darle una representación mucho más visual y a raíz de un fotógrafo, Francois Sarau, se intentó divulgar esta ciencia, pero teniendo a la par la arqueología, la astronomía y la biología para tener mayor enfoque. También por otro lado, una de las primeras personas que realizó este tipo de fotografía documental fue Roger Fenton, es una persona inglesa que tomó la primera foto en la guerra de Crimea de 1955. También a la par, Matthew Brady también con su equipo en los Estados Unidos logró tomar las primeras fotos sobre la guerra civil que se generó durante los años de 1961 y 1964. Pero también a la par, otra persona, Thomas Annan, que estuvo en Glasgow en el año de 1958, hizo el primer documental fotográfico sobre sobre la pobreza humana. Ahora, dentro de la fotografía documental tenemos varios autores, como son Edward Curtis, que él fue uno de los principales nexos y tuvo una buena vinculación hacia las tribus que se veían en los Estados Unidos, como las Blackfoot, y a la par también logró entrelazar mucho por su trabajo con sus mismas fotografías con los Blackfoot, con las tribus de los Apaches y los Navajos. Y a la par también pudo aprender mucho sobre su cultura. Luego tenemos a Jaco Reels, que se enfocó más que todo en la otra mitad de Nueva York, que también le dio mayor énfasis hacia la pobreza que había en las noches, en el otro lado, no en el lado bonito, en el lado feo de Nueva York. Y para sus fotografías, como la gran mayoría eran de noche, utilizó lo que en ese momento se estaba generando, que era el flash. Después tenemos a Lewis Hine, que bueno, era sociólogo y un maestro de profesión, pero dejó todo por la fotografía. Y él más que todo se enfocó en el lado de la situación de los menos afortunados, siguiendo la parte de Jacob Rails, pero también acerca del maltrato y el trabajo infantil que se generaban en esas épocas. Y su fotografía a raíz de los tiempos se fue interpretando como una fotos interpretaciones. Después tenemos a Dorothea Lange, que es una de las mayores exponentes dentro de la fotografía documental, que se enfocó más que todo en el lado de la Gran Depresión, como fue llamada su obra de arte dentro de las fotografías, que fue apoyando hacia el lado de la seguridad, de la administración de seguridad agraria, para las personas que vivían un día a día muy mal y una tristeza enorme. Y a raíz de esa fotografía expresiva, se llegó a consolidar como una de las mejores fotoperiodistas del mundo. Por otro lado, tenemos dentro del lector también lo que es la fotografía humanista, que, bueno, como su nombre le dice, busca remarcar la humanidad dentro de la fotografía. Se llegó a captar los sentimientos y momentos de la persona, como fueron la tristeza, su vida cotidiana y sus alegrías. Pero también tenemos en este movimiento que fue basado durante los años 30 del siglo XX. Uno de sus principales autores que fue Walter Evans, que fue utilizando este movimiento para, bueno, fue fomentando aparte de varios autores, pero tenía una visión clara que quería expresar en su fotografía el estilo de vida de las personas, cómo era su día a día y cómo iban mejorando de a pocos. Y también tenemos a tres autores más, que debería ser Willie Robbins, Robert Downey y Henry Carter Bresson. Este último tío tuvo un trabajo muy en solitario luego de haber hecho este grupo, pero en primera instancia estos tres periodistas publicitarios tuvieron mucho apoyo por parte de una agencia llamada Magnum, con mucho apoyo de dos publicistas o periodistas, Geoffrey Smith y Elliot Walcott, pero si situándonos únicamente en Harry Cartier, al tomarle, él tomó mucha importancia los momentos decisivos de la fotografía, que también era como que el único estilo callejero que podría ser donde él decía que pasaban cosas, algo cotidiano, por ejemplo, un robo tomaba la foto y era como que pasó algo, pasaron cosas en ese momento. Y
Por otro lado, en 1966 tenemos a Cornel Capa, que llegó a crear un unión entre el humanismo y el sentimiento de la fotografía social. Y luego esto fue llevado de la mano también por Sebastián Salgado y Steve McCurry, pero Andrew Rowley en el siglo XX llegó a hacer una evolución de este tema del humanismo a ser un poco más humanitarismo, en el cual solo se va a aislar el contexto humano de la persona y donde se podría ver que la persona es más que todo una víctima de la sociedad del consumo. Muchas gracias.